Bienvenida. Hoy vamos a meternos a explorar una colección de anécdotas Zen que, la verdad, están fascinantes. Vienen de un material en audio que nos pasaron. Son estas historias cortitas, algunas medio desconcertantes, otras hasta divertidas, ¿no? Con maestros y monjes Zen como protagonistas. Sí, son muy particulares. Y la idea, nuestra misión, digamos, es como destilar la sabiduría que tienen dentro, ¿no? Encontrar esas ideas clave o esas perspectivas que chance no vemos a la primera. Vamos a sacarles el jugo esencial a estas narraciones. ¿Ok? Pues a sumergirnos. Exacto. Y fíjate que lo interesante es que aunque parecen muy sencillas, a veces hasta simples en la superficie, estas historias ilustran principios Zen que son fundamentales y lo hacen de formas muy directas y fáciles de recordar. Tocaremos temas como, bueno, la importancia de tener una mente abierta, claro. Ajá. Se enseña y se aprende, pero más allá del puro intelecto. El valor del desapego, que es un tema central. Y también cómo nuestra percepción, pues, básicamente crea nuestra realidad. Ok. Pues empecemos con una que seguro es muy conocida, un clásico, la de Nan-in, este maestro japonés. Reciba a un profesor universitario que, pues, quiere aprender sobre el Zen. Nanin le sirve té, como es costumbre. Ajá. Llena la taza hasta el borde, pero sigue sirviendo, ¿no? Y el té se empieza a derramar. Claro, imagínate la cena. Y el profesor, pues lógico, le dice, oiga, ya no cabe más, se está tirando todo. Y ahí, justo ahí, viene la lección clave de Nan-in. Le dice algo como, igual que esta taza, tú estás lleno de tus propias opiniones, de tus especulaciones. ¿Cómo podría yo enseñarte Zen si no vacías primero tu taza? Es potente, ¿no? Sí, mucho. Más allá de lo obvio de ser receptivo. Exacto, porque no es solo ser receptivo. Lo realmente fuerte aquí es cómo expone esa tendencia que tenemos todos, ¿no? De aferrarnos a lo que ya creemos saber. A nuestras ideas fijas. Justo. Vaciar la taza implica, pues, cuestionar nuestras certezas, nuestros prejuicios, incluso a veces nuestra propia identidad intelectual. Es un acto de humildad, yo diría, fundamental para cualquier aprendizaje que quiera ser profundo de verdad. Y eso me hace pensar, si esa taza llena no son también los títulos, los roles que cargamos. Como en esa otra historia, la de Keichu, el prior de Tofukuji y el gobernador de Kioto. Ah, sí, es muy buena también. El gobernador le manda su tarjeta de presentación, ¿no? Que dice, Kitagaki, gobernador de Kioto. Y Keichu responde así, tajante, no tengo nada que ver con este señor. Órale. Exacto. El puro título funcionó como una barrera infranqueable. Pero luego, ¿qué pasa? Pues el gobernador, que chance captó el mensaje, tacha su título en la tarjeta, deja solo su nombre, Kitagaki. Y entonces Keichu cambia totalmente. Dice, ese tal Kitagaki, quiero verlo. Increíble. Ilustra perfecto cómo esas etiquetas, gobernador, profesor, experto, lo que sea, pueden impedir una conexión humana real, auténtica. Al quitarse el título, Kitagaki se presentó como un individuo, ¿sabes? No como una función. Y eso permitió el encuentro. Keichu buscaba a la persona, no al cargo. Claro. Y esta idea de ir más allá de las etiquetas o del intelecto nos lleva directo a cómo enseñaban estos maestros. A veces de formas que hoy diríamos poco convencionales, Definitivamente. como Bankei. Atraía multitudes, pero sin usar citas complicadas ni textos eruditos. Su enseñanza era muy directa. Ajá, muy del día a día. Y un sacerdote Nichiren, que estaba medio celoso porque su gente se iba a escuchar a Bankei, lo confronta, le lanza un reto. ¿Cómo puedes hacer que alguien como yo, que no te respeto, te obedezca? Directo al ego, ¿no? Sí, un desafío frontal a su autoridad. Pero la respuesta de Bankei es genial, porque no se engancha en el debate intelectual. ¿Qué hace? Simplemente le pide, ponte a mi izquierda, necesito que me alcances algo. Y el sacerdote, casi sin pensar, obedece. Mira. Luego le dice, ahora mejor ponte a mi derecha. Y el sacerdote otra vez obedece. Entonces Bankei nada más le señala, ¿ves? Me estás obedeciendo. ¡Pum! ¡Qué bárbaro! Le dio la vuelta completamente. Exacto. Demostró la dinámica del poder y la obediencia en la acción misma, en ese momento.
no en la teoría del respeto o la autoridad declarada. Lo desarmó con la pura interacción. Le mostró que la influencia opera a un nivel mucho más básico que el debate. Y esa autenticidad de Van Kane, esa coherencia, parece que era algo que se sentía muy fuerte, incluso después de muerto. Está la anécdota del hombre ciego que vivía cerca de su monasterio. Él decía que podía juzgar el carácter de la gente solo por la voz. Fíjate qué interesante. Y afirmaba detectar, no sé, la envidia escondida en las felicitaciones o la satisfacción secreta en los pésames que le daban otros. Pero de Bankei decía algo distinto, ¿verdad? Sí, decía que su voz era diferente, totalmente congruente. Si Bankei expresaba alegría, él solo oía alegría pura. Si expresaba tristeza, solo oía tristeza, sin dobles fondos. Eso apunta a una coherencia interna muy profunda, ¿no? Una autenticidad que se comunicaba, pues, más allá de las palabras, como una vibración emocional limpia. Refuerza esa idea de una enseñanza que se vive, que se encarna, no que solo se dice. Hablando de enseñanzas intensas, de esas que te sacuden, está el caso de Hakuin y el samurái Nobushige. Uf, esa es fuerte. El samurái llega y le pregunta directamente si existen el paraíso y el infierno. Una pregunta clásica. Ajá. Pero Hakuin, en lugar de darle una respuesta filosófica, lo insulta, lo llama por diosero y le dice que su espada es una porquería. Imagínate decirle eso a un samurái. Un riesgo altísimo. Ponerse así con un guerrero armado. Claro. Y el samurái, como era de esperarse, se enfurece, monta en cólera y saca la espada, listo para atacar. Y justo en ese instante, en el pico de la furia del samurái, Hakuin dice, «Aquí se abren las puertas del infierno». ¡Wow! El samurái, que seguro era perceptivo a pesar de la ira, capta el mensaje. Le cae el 20. Comprende al instante. Envaina la espada, se calma y hace una reverencia profunda. Y Hakuin remata diciendo, «Y aquí se abren las puertas del paraíso». Es una lección vivencial brutal, ¿no crees? Totalmente. Infierno y paraíso no son lugares lejanos ni premios o castigos futuros. Son estados que creamos nosotros mismos, aquí y ahora, con nuestra ira, nuestro miedo, nuestra calma, nuestra comprensión. La enseñanza ocurrió en experiencia directa, inmediata, de sus propias emociones. ¿Y qué me dices del golpe de Do Kwon? Otra interacción física inesperada. Ah, sí, con Yamahoka Teshu. Llega este estudiante joven, Yamahoka, muy seguro de sí mismo, después de haber leído mucho, supongo, y empieza a recitar la doctrina del vacío con mucha confianza. La mente, Buda, los seres vivientes, nada de eso existe realmente. Todo es vacío. No hay realización ni ilusión, nada que dar, nada que recibir. Pura teoría, ¿no? Muy intelectual. Exacto. La teoría bien aprendida. Y Do Kwon, el maestro, está ahí tranquilo, fumando su pipa de bambú. Ni se inmuta con el discurso. ¿Y luego? Y de repente, sin decir nada, ¡pum!, le da un golpe con la pipa. No muy fuerte, pero un golpe. Órale. Yamashoka, claro, pega un brinco y se enfurece. ¿Cómo se atreve? Y Do Kwon, con toda la calma del mundo, le pregunta, si nada existe y todo es vacío, ¿de dónde viene esa furia que sientes ahora? ¡Zas! Directo a la contradicción. Es un choque frontal. El concepto abstracto del vacío contra la realidad vivida, sentida, de la ira. La teoría se estrella contra la experiencia innegable. Es un recordatorio muy potente de que entender una idea con la cabeza no es lo mismo que vivirla, que haberla integrado de verdad. La experiencia real, pues, tiene la última palabra. Y frente a estas enseñanzas tan viscerales, tan directas, hay otra beta importante en estas historias que es la del desapego y la aceptación. Sí, fundamental en el Zen. Me encanta la historia de Ryokan, ese maestro que vivía como ermitaño en una choza muy simple. Ajá, Ryokan el poeta. Un ladrón se mete a su choza buscando qué robar, pero pues no encuentra nada de valor. Ryokan vivía con lo mínimo. Cuando Ryokan regresa, se encuentra al ladrón dentro. Y en lugar de enojarse o asustarse, le dice algo como, «Oye, seguro hiciste un viaje muy largo para llegar hasta acá. No te vayas con las manos vacías. Por favor, acepta mi ropa como un regalo». Es increíble esa reacción, ¿verdad? Va totalmente contra el instinto. Totalmente. El ladrón, imagínate, desconcertado, toma la ropa y se va. Y Ryokan se queda ahí, desnudo, viendo la luna, y piensa, «Pobre hombre. Ojalá
Ojalá pudiera haberle dado esta maravillosa luna. Eso es lo que más me impacta. Claro, el desapego de lo material es total. Ya ni hablemos de eso. Pero lo más profundo es la compasión. No lamenta haber perdido su ropa, que era casi lo único que tenía. Lamenta no poder compartir la belleza intangible de la luna, algo que para él tiene un valor infinitamente mayor que cualquier objeto. Como diciendo que el verdadero tesoro no se puede robar. Exacto, ni poseer. Es una perspectiva radical sobre qué es la riqueza y qué es la pobreza. Pero, digo, ¿es realista aspirar a ese nivel de desapego? ¿Regalar tu única ropa? Son extremo. Bueno, quizá no se trata de imitarlo al pie de la letra, no, sino de captar la esencia. ¿A qué nos aferramos nosotros con uñas y dientes? ¿Qué consideramos realmente valioso? Ryokan nos invita a reevaluar nuestras prioridades, a cultivar una generosidad que vaya más allá de lo material. Es una invitación a mirar diferente. Y esa idea de soltar algo para ganar una nueva perspectiva me recuerda a Chiyono, la monja. Ah, la historia del cubo de agua es hermosa. Ella estudió y meditó durante años, pero sentía que no avanzaba, que no lograba la iluminación. Estaba frustrada. Sí, años de esfuerzo sin ver resultados aparentes. Una noche, estaba llevando agua en un cubo viejo, de esos hechos con duelas de bambú atadas, que ya estaban medio flojas. Ajá, un cubo que seguro ya había remendado varias veces. De pronto, el fondo del cubo cede, se rompe, el agua se derrama toda, la luna que se reflejaba en el agua desaparece. Y justo en ese instante, Ella se libera, alcanza la iluminación. es fascinante cómo la iluminación llega después de tanto esfuerzo sostenido, pero se dispara por un accidente tan mundano, tan cotidiano. Y el poema que escribió después es clave, ¿no? Sí, dice algo así como: al fin la base del cubo se dio, ya no hay agua en el cubo, ya no hay luna en el agua. La pérdida del agua, que podría simbolizar el contenido, el esfuerzo, quizá al aferrarse a una meta, revela la vacuidad, la ausencia del reflejo de la luna. El cubo roto es como la mente que finalmente suelta sus estructuras rígidas, sus ideas fijas sobre cómo debería ser la iluminación. Eso conecta con otras historias, ¿no? De practicantes que resuelven un koan. Exacto. Un koan es como un acertijo paradójico, como el famoso ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Están diseñados para agotar la mente lógica. Y a veces la solución o la comprensión profunda llega justo en un momento de crisis, de desesperación, o cuando simplemente sueltas el esfuerzo, después de años de meditación intensa. A veces, el avance llega cuando dejas de intentarlo con tanta fuerza. Y sobre aceptar las cosas como son, incluso las más difíciles como la muerte, está la historia de Sengai y el hombre rico. Sí, eso también da mucho que pensar. El hombre rico va con el maestro Sengai y le pide que escriba algo, un deseo o una bendición, para asegurar la prosperidad continua de su familia por muchas generaciones. Quiere una garantía, digamos. Quiere controlar el futuro, ¿no? Exacto. Y Sengai toma su pincel y escribe: muere el padre, muere el hijo, muere el nieto. Imagínate la cara del rico. Claro. Se enfurece. Piensa que es una burla cruel, una maldición. ¿Cómo le desea eso a su familia? Pero Sengai, con calma, le explica. Le dice que ese es, de hecho, el orden natural y afortunado de las cosas. ¿Cómo? Le dice que la verdadera tragedia, la verdadera desgracia, sería que el orden se invirtiera, que un hijo muriera antes que su padre o un nieto antes que su abuelo, que cada generación viva su ciclo completo y muera en ese orden natural. Eso, dice Sengai, es la verdadera prosperidad. ¡Guau! Es darle la vuelta por completo. Es una lección impactante sobre aceptar la impermanencia, el ciclo inevitable de la vida y la muerte, en lugar de luchar contra él con deseos imposibles de control o inmortalidad. La felicidad, sugiere la historia, no está en evitar la muerte, sino en vivir y morir en armonía con ese flujo natural. Pero bueno, el Zen no es solo solemnidad y lecciones así de profundas, ¿verdad? También hay mucho ingenio, mucho humor. Claro, un humor que a veces revela más sobre cómo vemos el mundo. Como la historia de los dos hermanos monjes. Uno era considerado muy listo y el otro pues un poco tonto y tuerto. Tenía un solo ojo. Ajá, ¿los contrastas?
Un día llega un monje viajero pidiendo hospedaje, y como era costumbre, reta a los monjes del templo a un debate sobre budismo, pero un debate silencioso, solo con gestos. ¿Una prueba de ingenio y comprensión no verbal? El hermano mayor, el listo, decide mandar al hermano menor, al tonto y tuerto, a debatir. Una decisión curiosa. Al poco rato, el monje viajero regresa a la sala principal, luciendo completamente derrotado. Y aquí viene lo bueno. El viajero le explica al hermano mayor por qué perdió. Dice, su hermano menor es brillante. Yo levanté un dedo, representando a Buda, el iluminado único. Ok, Él levantó 2 dedos, por Buda y su enseñanza, el Dharma. Yo levanté 3, por Buda, el Dharma y la Sangha, la comunidad de seguidores, todos en armonía. suena muy profundo. Pero entonces él me mostró un puño cerrado, indicando que todo eso, Buda, enseñanzas, seguidores, surge de una misma realización, de una única comprensión fundamental. Me superó. Se sintió intelectualmente vencido. Pero espérate, porque entonces aparece el hermano menor, furioso, echando chispas. Ajá, ¿y cuál es su versión? Le dice al hermano mayor, ese tipo es un grosero. Me insultó levantando un dedo, burlándose de que solo tengo un ojo, nada que ver. Yo, para ser cortés, levanté 2 dedos, como felicitándolo porque él sí tiene los 2 ojos. Y el desgraciado malagradecido levantó 3 dedos, queriendo decir que entre los dos solo sumábamos 3 ojos. Increíble. Me dio tanta rabia que ya le iba a soltar un puñetazo, pero el cobarde se escapó corriendo. Es genial. Es la misma secuencia exacta de gestos, pero 2 realidades, 2 interpretaciones completamente opuestas. Exacto. Ilustra de una forma cómica, pero muy brillante, cómo proyectamos nuestro propio mundo interior, nuestras inseguridades, como el ojo del hermano menor, o nuestro conocimiento, como el del viajero, en lo que percibimos. Cuestiona radicalmente la idea de que la comunicación es subjetiva o de que hay una única verdad en una interacción. Cada uno vio lo que su propia mente estaba preparada o predispuesta a ver. Hablando de cómo la mente puede configurar la realidad, o al menos influir en ella, está la estrategia de Nobunaga, el famoso guerrero japonés. Ah, sí, el de la moneda. Iba a enfrentarse a un enemigo que lo superaba 10 veces en número, una situación casi imposible. Y sus tropas, lógicamente, estaban llenas de dudas, de miedo. Claro, las probabilidades estaban en su contra. Nobunaga se detiene en un santuario sintoísta en el camino, reza por la victoria, y luego, frente a todos sus soldados, saca una moneda y dice, «Lanzaré esta moneda. Si sale cara, ganaremos. Si sale cruz, perderemos. El destino lo decidirá», creando un momento de máxima tensión y expectación. Lanza la moneda al aire y cae cara. Victoria. Los soldados, al ver este presagio divino, se llenan de valor, de una confianza renovada, luchan como leones y contra todo pronóstico ganan la batalla fácilmente. El poder de la moral, de la convicción. Pero el giro interesante viene después de la batalla. Uno de sus oficiales le comenta a Nobunaga algo como, «Nadie puede cambiar el destino, ¿verdad?». Y Nobunaga asiente, con calma, y saca la moneda que lanzó. Y... La moneda tenía cara en ambos lados. Estaba trucada. ¡qué listo! Lo fascinante aquí no es tanto el engaño en sí, sino el reconocimiento del poder de la creencia. La confianza que generó esa moneda, aunque basada en un truco, fue el factor psicológico decisivo. Cambió la mentalidad de los soldados. Pasaron de la duda a la certeza absoluta. Y esa convicción les dio la fuerza para superar una desventaja numérica brutal. Muestra cómo la percepción y la fe, incluso si son inducidas, pueden moldear activamente el resultado. Y en contraste con esa estrategia psicológica, está la historia de los maestros Daigu y Gudo. Ah, sí, buscando patrocinio. Van a visitar a un noble importante para pedirle fondos para construir un templo. Gudo, uno de los maestros, empieza a adular al noble. «Oh, señor, sois sabio por naturaleza. Tenéis un talento innato para comprender el zen». Le está echando muchas flores. La estrategia de la lisonja, ¿no? Tratar de ganárselo. Pero Daigu, el otro maestro, lo interrumpe bruscamente. Le dice a Gudo, «Tonterías. ¿Por qué adulas a este zoquete?».
Y dirigiéndose al noble, añade, no es más que un vulgar analfabeto en los caminos del Zen. ¡Qué franqueza tan brutal! Directo y sin filtros. Imagínate la tensión en la sala. Uno esperaría que el noble se ofendiera terriblemente. Pues no, sorprendentemente, el resultado es el opuesto. El noble prefiere a Daigu, el maestro que lo insultó. ¿En serio? Sí, decide financiarle el templo a él y además se convierte en su discípulo. Es muy curioso. Quizá a veces, sobre todo en una búsqueda espiritual, donde se supone que se valora la verdad por encima de todo, la honestidad directa, aunque sea ruda, aunque duela, se percibe como más auténtica, más valiosa que los halagos fáciles. Tal vez sintió que Daigu no le iba a dorar la píldora, como decimos. Exacto, y que eso era lo que necesitaba para aprender de verdad. La autenticidad percibida, incluso si es un poco áspera, puede ser una estrategia de influencia muy poderosa en ciertos contextos. Y ya para ir cerrando, una última historia que nos recuerda algo clave. Que la práctica Zen no es solo para los momentos de meditación sentada o para las grandes crisis. Es para cada instante, la atención plena en lo cotidiano. Es la de Tenno, que ya era un maestro consumado, pero va a visitar a su antiguo maestro, Nanin, el de la taza de té. Ajá. ¿Vuelve con su maestro? Llega en un día lluvioso. Como es costumbre en Japón, se quita las sandalias de madera, los geta, y deja su paraguas en la entrada antes de pasar. Una acción simple y rutinaria. Nanin lo recibe y, después de los saludos, le hace una pregunta aparentemente trivial. ¿Pusiste el paraguas a la izquierda o a la derecha de las sandalias cuando entraste? Una pregunta sobre un detalle mínimo. Y Tenón no sabe qué responder. No recuerda. No había puesto atención a ese detalle tan pequeño. Y en ese momento se da cuenta. Se da cuenta de que, a pesar de todos sus años de práctica y su nivel como maestro, su mente no había estado plenamente presente en esa acción tan simple, tan cotidiana. ¿Le faltaba esa continuidad en la atención? Exacto. Le faltaba lo que llaman el zen de cada instante. Reconoce humildemente su descuido, su falta de presencia continua, y decide quedarse a estudiar con Nanin 6 años más. 6 años más, por no saber dónde dejó el paraguas. Nos enseña que la práctica real, la prueba de fuego, es llevar esa conciencia plena, esa atención sin distracciones a los actos más pequeños, más automáticos del día a día. Ahí es donde verdaderamente se mide el progreso, no solo en los grandes conceptos o experiencias. Entonces, bueno, haciendo una recapitulación de todo esto que hemos explorado a partir de esa grabación, estas anécdotas Zen nos dejan, pues, ideas muy poderosas, ¿no? Sobre la necesidad de una mente abierta, eso de vaciar la taza, Fundamental. sobre cómo el aprendizaje profundo, la sabiduría real, a menudo ocurren más allá del puro intelecto, a través de la experiencia directa, a veces incluso a través de un golpe o un insulto bien calculado. Sí, la experiencia vivida. También sobre la liberación que puede venir del desapego, de soltar lo material como Ryokan, o de soltar el esfuerzo como Chiyono, y de la aceptación del flujo natural de la vida, como enseña Sengai. Ajá, aceptar lo que es. Y finalmente, sobre cómo nuestra perspectiva, como la de los 2 hermanos monjes, y nuestra presencia mental en cada momento, como nos recuerda Tenno, pues dan forma a nuestra realidad. Ciertamente. No son solo cuentos viejos o curiosidades del pasado. Actúan como espejos, creo yo. Nos invitan a mirarnos a nosotros mismos, a observar nuestras propias reacciones automáticas, nuestras tazas llenas de prejuicios y opiniones, las etiquetas que nos ponemos y les ponemos a los demás. Cuánto nos aferramos a las cosas materiales o a que las cosas salgan como queremos. Y sobre todo, cuán presentes estamos realmente en lo que hacemos cada día. Nos animan a cuestionar nuestras percepciones y quizá a encontrar una forma más sabia, más libre de navegar por nuestras vidas. Y bueno, como una reflexión final para quien nos escucha inspirada en todo esto que platicamos. Pensando en esto de la taza vacía, la experiencia directa, la aceptación del momento, ¿qué taza personal llena quizá de opiniones muy firmes, de expectativas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas, o de juicios rápidos sobre los demás? ¿Qué taza podría estar limitando ahora mismo una comprensión más profunda o una experiencia más rica en alguna área de la vida? ¿Y cómo sería experimentar, aunque sea por un instante, el intentar vaciarla un poquito, solo para ver qué nueva perspectiva, qué nueva posibilidad podría encontrar espacio para entrar ahí?